Hola, vamos a continuar con nuestra explicación de la crítica de la razón pura y de la epistemología de Kant. Hoy me gustaría contaros de una manera muy somera, porque es algo bastante complejo, simplificándolo de hecho, lo que es la segunda parte de la crítica de la razón pura, la analítica trascendental. Vamos a ver un poco en qué consiste. La analítica trascendental, ya digo, es la segunda parte de la crítica de la razón pura y estudia la facultad del entendimiento, que es con la que nosotros comprendemos los conceptos. Los conceptos son las representaciones universales que nos hacemos de las cosas y de la realidad. Y a través de el estudio de cómo funciona el entendimiento, vamos a demostrar cómo es posible la física como ciencia, es decir, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la ciencia física. Para que no nos perdamos, podemos observar que todo esto que estoy contando sería de la epistemología. La epistemología tendría, como veis, 4 partes. Estaríamos ahora mismo en la segunda, exactamente estaríamos en la 2, ¿no? En la analítica trascendental. Vamos a ver cómo lo contamos de una manera muy sencilla para que podáis entenderlo todos. Siguiendo con el cuadro de referencia, que también lo tenéis en los apuntes, veíamos que en toda facultad, para que esa facultad pudiera realizar juicios sintéticos a priori, por lo tanto, hacer ciencia, necesitábamos siempre una materia y unas formas a priori. La materia venía de fuera y las formas a priori las ponemos nosotros. Las formas a priori de la sensibilidad, como vimos en el vídeo anterior, eran las intuiciones puras, el espacio puro y el tiempo puro. Bien, en la analítica trascendental vamos a tratar de explicar cómo comprendemos, pero lo que comprendemos son los objetos que nuestra sensibilidad ha generado a través de ese caos de sensaciones y de las intuiciones puras. Es decir, la materia del entendimiento es ya una construcción de la sensibilidad, es el fenómeno. El fenómeno, como veis, siguiendo la flecha, va a ser la materia del entendimiento. Pero esa materia, que es algo que hemos visto, algo que hemos sentido, pero que todavía no hemos interpretado qué es, la tenemos que subsumir, como dice Kant, en un concepto. Él dice que entender es subsumir las intuiciones en conceptos. El fenómeno es una intuición empírica y para comprender qué es eso que hemos visto o qué es eso que hemos sentido, retomando el ejemplo del día anterior, hemos captado un rectángulo blanco, pero no sabemos si es una pared, no sabemos si es un folio, no sabemos si es una pantalla. Para haber entendido qué es ese rectángulo blanco, he tenido que subsumirlo, es decir, clasificarlo dentro de uno de los conceptos empíricos que yo conozco. Pared, pantalla, folio. Bien, eso es algo que lo haremos cuando hayamos filtrado ese fenómeno, que es la materia del entendimiento, por las formas a priori del entendimiento. Las formas a priori del entendimiento son las categorías o conceptos puros. Y aquí es donde nos tenemos que centrar un poquito más. Los conceptos puros tendrían la misma función que tenían las intuiciones puras en la sensibilidad, pero en este caso en el entendimiento. Es decir, son los modos básicos que tenemos de entender la realidad. Son los filtros por los que pasamos cualquier objeto para ser comprendido. Le llama categorías también precisamente porque es una reminiscencia del término aristotélico. Recordad que las categorías en Aristóteles eran los distintos modos de ser de la realidad y los distintos modos de ser entendida la realidad. Claro, ¿qué sucede? Que en Kant, como ya vimos, cuando entendemos el término realidad, lo entendemos siempre de dos maneras. La realidad en sí, que sería el noúmeno, y la realidad para mí, la cosa para mí, que sería el fenómeno. Evidentemente, las categorías en Kant no van a hablar de la realidad en sí, ya que no podemos acceder a ellas. Es incognoscible. El noúmeno para nosotros es incognoscible. Así que las categorías se quedan reducidas, y no es poco, a los modos básicos que tenemos de entender la realidad.
Bien, ¿cuáles son esas categorías y cómo las halla Kant? Kant las va a descubrir a partir del estudio de los distintos tipos de juicio que hay en la lógica. En la lógica de su época había 12 estructuras lógicas básicas y se da cuenta que todas están relacionadas con uno de los modos básicos de entender la realidad. Nosotros, en vez de explicar esto por los juicios, que me parece un poco más complejo, vamos a ir repasando cada una de las categorías, entendiéndolas de un modo muy sencillo. Para eso he hecho esta foto de tal manera que podamos estudiar las categorías sin referencia a los juicios, o digamos que la referencia a los juicios va a ser solo cuando sea realmente necesaria. Y como veis, las categorías tienen como distintos modos de existencia, o digamos que se refieren a distintas modalidades. Hay categorías que se refieren a la cantidad, hay categorías que se refieren a la cualidad, hay categorías que se refieren a la relación y hay categorías que se refieren a la modalidad. Vamos a ir viendo cada una de esos tipos de categorías. Como veis, cada uno de esos tipos de categorías contiene 3 de las categorías, que serían los modos básicos que tenemos de entender la realidad. Vamos a ver un ejemplo y se va a entender mejor. Por ejemplo, los tipos de categoría de cantidad. Estamos ahí. Son la unidad, la pluralidad y la totalidad. ¿A qué se refiere Kant con esto? Vamos a ver si os lo explico pintándolo de un modo muy rápido. Perdonad, pero es que estoy haciendo los dibujos con el dedo. Tampoco soy un gran dibujante. Imaginaos este conjunto de objetos. Este conjunto de objetos es una pluralidad. Pero cuidado, porque lo que quiere decir Kant cuando habla de unidad, pluralidad y totalidad es algo muy concretito. Por ejemplo, él habla de unidad como el modo de comprender un objeto según la cantidad cuando está dentro de un conjunto mayor, ¿no? Esa sería la categoría de unidad. Habla de la categoría de pluralidad cuando tomamos un conjunto de objetos dentro de un conjunto mayor. Y habla de la categoría de totalidad cuando tomamos un conjunto de objetos como un todo. Como nos damos cuenta, depende de cómo queramos tomar los objetos según la cantidad, pero solo hay estos 3 modos de tomarlas. O lo tomas como un individuo dentro de un grupo, o lo tomas como varios individuos dentro de un grupo, o tomas el grupo como una totalidad y por lo tanto como un solo individuo. Alguien dirá, bueno, hay otras maneras de entender la cantidad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la cantidad entendida como ninguna? ¿Ninguna cantidad? Bueno, ahí lo que respondería Kant sería que ninguna precisamente no señala una cantidad, señala la falta de cantidad. Por eso estaría más asociada a cualquiera de las cantidades que hemos visto, ¿no? Valdría la unidad, la pluralidad, la totalidad, cualquiera de estas, unida a la negación. Y eso sería la cantidad de ninguna. Bueno, una vez entendidas las categorías de cantidad, yo creo que nos va a costar mucho menos entender todas las demás. Las de cualidad, por ejemplo. Las de cualidad, sin duda, yo creo que se pueden entender mucho mejor yendo a los juicios. Volviendo a nuestra presentación, veremos que por cualidad entendemos 3 categorías, la realidad, la negación y la limitación. Pero están asociadas a 3 tipos de juicios. Por ejemplo, la realidad estaría asociada a los juicios afirmativos, que es cuando afirmamos algo de una cosa. La tiza es blanca, eso sería realidad. La negación estaría asociada a los juicios negativos. La tiza no es blanca. Y la limitación. Kant nos dice, en una parte de la crítica de la razón pura, nos dice que la tercera de las categorías de estas triadas por modos siempre es una mezcla de las otras dos. Fijaos porque aquí se ve muy bien en el ejemplo, ¿no? La limitación, que es la tercera de las categorías de cualidad, es una mezcla del afirmativo y del negativo, o sea, de los juicios afirmativos y negativos de la categoría de realidad y de la negación. En el juicio sería A es no B. Por poneros un ejemplo muy sencillito, cuando tenemos un par de conceptos que uno se define por la negación del otro, lo tendríamos, ¿no? Por ejemplo, hombre es todo lo que no es mujer.
Ahí tendríais un ejemplo muy sencillito de cómo serviría para limitar a través de la afirmación y de la negación. Esas serían las categorías de cualidad. Las categorías de relación. Vamos a volver a nuestra foto, por si tengo que utilizar esta pizarrilla que he inventado. Las categorías de relación, fijaos, tal vez son las más importantes, porque en la física todos estos conceptos son muy importantes, sobre todo el concepto de causa y efecto, que tantos problemas le dio a Hume. Vamos a ver qué solución da Kant a qué es la causalidad y cómo utilizarla y cómo puede servir de fundamento para la ciencia. Vamos a empezar en orden. Antes de ver la causalidad, vamos a ir viendo las otras categorías. La primera de las categorías de relación, por cierto, no he definido qué son las categorías de relaciones, el modo en el que podemos relacionar dos cualidades o dos ideas o una cualidad y un objeto. Vamos a verlo. Uno de los primeros tipos de relación es la relación de sustancia. La relación de sustancia es muy curiosa porque es una relación en la que, por decirlo así, B depende de A, pero se dan las dos en el mismo momento. B sería, evidentemente, el accidente y A sería la sustancia. El accidente depende de la sustancia. Vamos a poner un ejemplo. La tiza es blanca. Blanco es el accidente, tiza es la sustancia. Ponemos otro ejemplo. La mesa es verde. El verde sería el accidente, la mesa sería la sustancia. Si yo pinto la mesa de otro color, de blanco, sigue siendo la misma mesa, aunque ha cambiado un accidente. Como veis, hay una relación de dependencia de B sobre A. B depende de A, y por lo tanto A es el fundamento de B, pero A no depende de B. La mesa puede seguir existiendo aunque sea de otro color. Bueno, esta sería la relación de sustancialidad. Por otro lado estaría la relación de causa y efecto. Vamos a cambiarla de color. La relación de causa y efecto, que ya he dicho que es muy importante, sería la relación en la que vemos que A produce B. Pero esa relación de producción no es simultánea, como era la relación de sustancia-accidente. Esa relación de producción es una relación en la que A va primero y B va segundo. Y como decía Hume, entre ellos hay una conexión que no podemos separar. Él decía una conexión necesaria. Yo, por no meter el término de necesidad, que lo vamos a entender después de otra manera, vamos a meter el término de producción. A produce B. Si A produce B, evidentemente no puede existir B sin A. Bueno, fijaos, porque lo que caracteriza la relación de causa y efecto es también la dependencia, como era en el caso de la sustancia de accidente, pero no es simultánea, sino que es sucesiva. B depende de A, pero A siempre es primero. Bien, ¿os dais cuenta que acabamos de solucionar el problema que había planteado Hume sobre la irracionalidad del fundamento de la ciencia? Para Hume, la ciencia se basaba en la causalidad, las ciencias empíricas sobre todo. Y esta causalidad era la que nos permitía hacer inducciones y leyes universales y necesarias. Ahora bien, la causalidad solo tenía un fundamento en nuestra psicología. Y realmente era un fundamento irracional, porque eran los hábitos que habíamos generado que nos creaban la creencia de esperar que todo siguiera sucediendo como hasta ahora. Frente a esa fundamentación en lo irracional, Kant está dando una nueva fundamentación a todas las ciencias empíricas que se basa en la razón. La causalidad no viene del hábito, es una de las categorías del entendimiento, y el entendimiento es una de las facultades de la razón. Por lo tanto, la ciencia tiene un fundamento universal y necesario porque se basa en la categoría de causalidad, pero es que además ese fundamento es racional, porque la categoría de causalidad es una forma a priori de nuestro entendimiento. ¿Veis? Así queda un poco solucionada la fundamentación de la racionalidad en el conocimiento. De la racionalidad de todo el conocimiento en el entendimiento. Perdona. La última de las categorías sería la categoría de acción recíproca. La acción recíproca es lo que también llama a veces comunidad, es que A depende de B y B depende de A. Es una relación entre dos cualidades o dos objetos de interdependencia. Por poner un ejemplo muy sencillo que lo entendamos rápido.
Cuando hay un hermano necesitamos otro hermano, porque si no, no sería hermano del otro. Un hermano siempre depende absolutamente de que haya otro hermano, y ese hermano depende absolutamente de que haya ese primer hermano. Por un ejemplo muy sencillo y no perdernos en la relación. Vamos a una de las modalidades más interesantes de las categorías. Es la categoría de modalidad. Las categorías de modalidad, fijaos, son categorías bastante interesantes porque... A ver que quite esto de en medio. Porque nos marcan el tipo de realidad que pueden tener los objetos. Mirad, hay 3 tipos de realidad y son, por decirlo así, sucesivamente cada vez más reales. ¿Mm? De lo menos real a lo más real, tendríamos en primer lugar la posibilidad. La posibilidad sería lo menos real. ¿Qué es la posibilidad? Posibilidad es lo que también llamamos contingencia. Es que algo puede ser o no ser. Hay muchas cosas que podemos pensar que solo son posibles. Bien. Luego también estaría la categoría de existencia. La categoría de existencia es muy interesante porque se definiría como algo que puede ser o no ser y de hecho es. Ahora bien, ¿qué quiere decir que algo es, que existe? Lo que quiere decir es que existe en el espacio y el tiempo. Eso es lo que dice Kant. Si algo no está en el espacio y el tiempo, no podemos considerar que existe y por lo tanto no podemos estudiarlo científicamente. Tendrá otro tipo de existencia, pero no es esta. Lo realmente existente tenemos que tener materia de ello, materia de la sensación de ello, y por lo tanto tenemos que poder situarlo en el espacio y el tiempo. Y por último, la última de las categorías de modalidad sería la categoría de necesidad. La categoría de necesidad es sumamente interesante porque, fijaos, si posibilidad era aquello que puede ser o no ser, existencia era aquello que puede ser o no ser y de hecho es en el espacio y el tiempo, la necesidad es aquello que no puede dejar de ser. Recordad que siempre hemos definido lo necesario como aquello que no puede ser de otra manera. Pero claro, ¿qué es aquello que no puede dejar de ser? Fijaos, curiosamente, aquello que no puede dejar de ser es siempre lo que tiene que ver con nuestras formas a priori. Nuestras formas a priori, las que llevamos en nuestra razón, tanto en la sensibilidad como en el entendimiento, siempre ordenan la realidad de un modo determinado del cual no podemos escapar. Por lo tanto, todo lo que encontremos como universal y como necesario siempre va a proceder de esos filtros, de esas formas a priori de nuestra razón. Bueno, ahí tendríamos todas las categorías que nos interesaban. Vamos a volver a la presentación. Ya digo, no me he querido meter demasiado profundamente porque es la parte más compleja también de la crítica de la razón pura. Cuando tenemos el fenómeno y lo pasamos por una de estas categorías, pensad que cada una de las modalidades de las categorías puede servirnos. Por ejemplo, si yo digo tengo una tiza, la podría meter en la categoría de unidad. En la categoría de realidad si digo algo sobre ella, ¿no? La tiza está aquí. En la categoría de sustancia accidente si digo la tiza es blanca. En la categoría de modalidad si digo la tiza está aquí en el espacio y el tiempo. Bueno, pues cada uno de los objetos que yo pueda llegar a comprender tiene que ser pasado por varias de estas categorías para ser filtrado, pero a partir de eso yo les voy a poner un nombre a esos objetos. Y esos objetos con las distintas cualidades va a hacer que yo genere conceptos empíricos. Esos conceptos empíricos como el de tiza, papel, pared, pantalla, cuando los una unos a otros, generarán juicios. Y así podré decir la tiza es blanca, ¿no? Es un juicio es una afirmación o una negación, una afirmación sobre algo. Claro, aquí ya estamos, tenemos la posibilidad de comprender qué era lo que habíamos visto. Teníamos un fenómeno sin haberlo entendido, que era, he visto un rectángulo blanco, pero no sé qué es. Lo filtro con mis categorías y llego a la conclusión de que como también es flexible y no es demasiado grande, no puede ser una pared, no puede ser una pantalla, porque no es demasiado grande, pues será un folio. He entendido que ese rectángulo blanco era un folio. Ya tengo el concepto empírico de folio y me sirve para reconocer el resto de folios. Vale, así es como comprenderíamos la realidad. Pero, ¿cómo hace posible la física como ciencia
toda esta explicación que nos ha dado Kant? Bueno, él dice que entre las categorías y las leyes de la ciencia física están lo que él llama los principios de experiencia. Los principios de experiencia son necesarios para poder relacionar el ámbito absolutamente abstracto de las categorías, que no son aplicables directamente al mundo, con el ámbito un poco más concreto, aunque sigue siendo bastante universal, de las leyes universales de la ciencia. Digamos que debería haber una serie de leyes intermedias que ligaran esas categorías a la realidad. Y esas leyes universales intermedias son los principios de experiencia. En cuanto los leamos nos vamos a dar cuenta que son algo muy sencillo. Por ejemplo, los principios de experiencia de las categorías referidas a la cantidad. Pues sería toda percepción, como veis, se puede cuantificar. Claro, evidentemente todo se puede cuantificar. Si lo percibo, pues lo puedo meter dentro del espacio y el tiempo y lo puedo cuantificar. De las categorías de cualidad, pues todas las percepciones se pueden cualificar, afirmar, negar, definir. De las categorías de modalidad, pues todas las percepciones admiten distintas modalidades de realidad, ¿no? ¿Vale? O sea que en la experiencia siempre podemos tener una experiencia de algo como posible, de algo como existente o de algo como necesario. Bien. Y por último, todas las percepciones admiten distintas formas de relación. Cuando yo percibo algo lo puedo relacionar como sustancia accidente, ¿vale? Si el todo permanece aunque cambie algo en ese todo, lo que cambia es el accidente. En el tiempo, fijaos en el tiempo, porque esta es la que habla de la categoría de causalidad. En el tiempo el cambio siempre puede ser explicado por los hechos anteriores, ¿no? Ya hemos dicho que la causalidad era que A producía B y por lo tanto B era explicada por el cambio de A. El cambio de A produce el cambio de B. Bien. Esa sería la categoría de causalidad. Y la otra sería aplicando la percepción, que hay veces que las percepciones afectan unas a otras de forma simultánea. Esa sería la categoría de acción recíproca, o como veis que sale en este cuadro, como comunidad. Es lo mismo. Bien, una vez que las categorías se pueden aplicar a la experiencia, ya podemos forjar leyes universales y podríamos entender por qué existen esas leyes universales, por qué podemos hacer inducciones hacia el futuro y hacia el pasado y por el que se van a cumplir siempre, porque proceden de los filtros a priori, de las formas a priori que tienen nuestro entendimiento, que no son otras que las categorías, aplicadas en este caso a la experiencia por los principios de la experiencia. Este cuadro también lo tenéis en los apuntes, ¿eh? No hay ningún material que esté usando que no esté ya en alguna hoja de los apuntes. Esto nos llevaría a las conclusiones más básicas de la crítica de la razón pura de su parte de la analítica trascendental, que es lo que estamos viendo. Como veis, las dos más importantes serían, por empezar por la segunda, que la acabamos de dar, es ya sabemos por qué la física es una ciencia que avanza y a la vez es universal y necesaria, porque utiliza las categorías que son formas a priori del entendimiento, pero también es interesante ver que hemos resuelto el problema de Hume. La causalidad es una de las 12 categorías del entendimiento, y por lo tanto la ciencia física queda fundamentada de una manera racional en una de sus formas racionales, ¿no? Junto a la sustancia, la causalidad y la comunidad, la causalidad, como veis, es una de ellas. Bueno, con esto hemos explicado muy básicamente la analítica trascendental. Espero que os haya servido para algo. En el próximo vídeo explicaremos la dialéctica, que es la parte más importante y el objetivo de toda la crítica de la razón pura.